Un hombre que lo tenía todo, el dueño de las tierras más fértiles y de los establos más grandes, se dio cuenta de que era el hombre más pobre de la tierra al observar a un anciano que no tenía nada. Este poderoso hacendado intentó comprar con oro lo que solo se puede obtener con el alma, y lo que descubrió al final de su búsqueda cambió su vida para siempre. Esta es una historia sobre la verdadera abundancia, esa que no se guarda en cajas fuertes ni se cuenta en monedas, sino que se siente en el pecho cuando el sol se oculta. Te invito a que te quedes hasta el último segundo de este relato, porque la lección que este hombre aprendió es algo que todos necesitamos escuchar hoy más que nunca para encontrar la paz que tanto buscamos. Empecemos. En las profundidades de un valle donde el viento soplaba con el aroma del pino y la tierra húmeda, vivía don Silverio. No había nadie en kilómetros a la redonda que no conociera su nombre o que no bajara la cabeza al ver pasar su imponente caballo negro. Don Silverio no era solo un hombre rico, era el dueño del destino de muchos. Sus tierras se extendían hasta donde la vista ya no alcanzaba a distinguir el horizonte, y sus graneros estaban tan llenos que el grano a veces se desperdiciaba por falta de espacio. Tenía una casa construida con las mejores maderas y piedras de la región, con chimeneas que rugían noche y día para mantener fuera el frío de la montaña. Sin embargo, dentro de esas paredes de lujo, el silencio era tan pesado que hería los oídos. Silverio era un hombre de ceño fruncido y manos endurecidas, no por el trabajo reciente, sino por la rigidez de su propio carácter. Se despertaba cada mañana antes de que el sol acariciara las cumbres, pero no lo hacía para agradecer el milagro de un nuevo día. Se levantaba para revisar sus libros de contabilidad, para contar sus cabezas de ganado y para asegurarse de que nadie le estuviera robando ni un solo centavo de su inmensa fortuna. Para él, la vida era una batalla constante de acumulación. Creía firmemente que el respeto se compraba y que la felicidad era un trofeo que se exhibía en forma de posesiones. Pero, a pesar de sus miles de hectáreas, don Silverio no lograba dormir más de 3 horas seguidas. El insomnio era su sombra más fiel, una angustia inexplicable que le oprimía el pecho mientras observaba las sombras de los muebles caros proyectarse en las paredes de su habitación. Un lunes por la mañana, mientras Silverio supervisaba la cosecha de maíz, vio algo que detuvo su pensamiento. Al borde del camino polvoriento, caminaba un hombre al que todos llamaban el viejo Tomás. Tomás era un jornalero que ya no tenía fuerzas para las grandes faenas, pero que aún se ganaba el pan cuidando pequeños huertos. Sus ropas estaban remendadas tantas veces que era difícil saber cuál era la tela original. Sus zapatos estaban tan gastados que sus pies casi tocaban el suelo directamente. Pero lo que llamó la atención de Silverio no fue la pobreza del hombre, sino el compañero que caminaba a su lado. Era un perro de raza incierta, de pelaje color canela, ya encanecido por los años. Lo más impactante era que el animal tenía los ojos cubiertos por una densa capa blanquecina. El perro era completamente ciego. Sin embargo, caminaba con una confianza absoluta, pegado a la pierna derecha de Tomás. No necesitaba correas ni gritos. Si Tomás se detenía, el perro se sentaba al instante. Si Tomás tropezaba con una piedra pequeña, el perro emitía un suave gemido, como advirtiéndole que tuviera cuidado. Pero lo que más perturbó el corazón de Silverio fue la expresión de ambos. Tomás iba silbando una melodía alegre, y el perro, a pesar de su oscuridad física, llevaba la cabeza en alto, moviendo la cola con un ritmo constante de plenitud. Silverio se quedó mirando la escena desde su caballo de raza. Sintió una punzada de algo que no lograba identificar. ¿Era envidia? ¿Cómo era posible que ese anciano, que probablemente no sabía si tendría algo para cenar esa noche, caminara con tanta ligereza? Él, Silverio, tenía los mejores médicos, la mejor comida y los mejores empleados, pero sentía que llevaba el peso de la montaña sobre sus hombros. Los días pasaron,
Pero la imagen del perro ciego y el anciano no abandonaba su mente. Se volvió una obsesión. Empezó a observar a Tomás con frecuencia. Notaba cómo el anciano compartía su pedazo de pan duro con el perro y cómo el animal lamía la mano de su dueño con una gratitud que Silverio nunca había recibido de nadie, ni siquiera de su propia familia, quienes solo se acercaban a él para pedirle préstamos o favores. La amargura de Silverio creció. Empezó a pensar que el perro tenía algún tipo de secreto, una magia que le otorgaba paz a su dueño. Si yo tuviera un compañero así, pensaba Silverio en sus noches de insomnio, quizá mi casa no se sentiría tan vacía. Quizá este dolor en el pecho se marcharía. La mente del rico, acostumbrada a que todo tuviera un precio, empezó a maquinar un plan. Estaba convencido de que la lealtad y la tranquilidad de ese perro eran algo que él podía poseer si pagaba la cantidad correcta. No entendía que lo que veía no era el resultado de un entrenamiento, sino de una vida de sacrificios compartidos. Una tarde de lluvia persistente, Silverio mandó llamar a Tomás a su hacienda. El anciano llegó empapado, con el perro ciego siguiendo sus pasos fielmente por el pasillo de mármol. Al entrar en el gran salón, el perro olfateó el aire, confundido por tantos olores desconocidos, pero se mantuvo firme junto a los pies de su amo. Silverio, sentado en su sillón de cuero, ni siquiera saludó, fue directo al grano. Le dijo a Tomás que había estado observando a su perro y que le gustaba su disciplina. Le ofreció una cantidad de dinero que el anciano no vería ni trabajando 3 vidas enteras. Le ofreció una casa pequeña con techo de teja, comida asegurada para el resto de sus días y una pensión digna, a cambio de que le entregara al perro. Tomás escuchó en silencio, acariciando las orejas del animal que descansaba a su lado. El perro, sintiendo la tensión en el ambiente, apoyó su cabeza en la rodilla del viejo. Silverio esperaba que el anciano saltara de alegría, que besara el suelo y le diera las gracias por salvarlo de la miseria, pero lo que recibió fue un silencio profundo, solo interrumpido por el crepitar de la leña en la chimenea. Tomás miró a Silverio a los ojos con una compasión que enfureció al hacendado. Le dijo que el perro no era una propiedad, sino su hermano de camino. Le explicó que cuando el perro perdió la vista hace años, él mismo pasó noches en vela cuidándolo, dándole de beber con una cuchara y enseñándole a caminar de nuevo en la oscuridad. Le dijo que el perro no lo seguía por el pan, sino por el tiempo que habían pasado juntos en el dolor y en la alegría. Silverio, incapaz de comprender, duplicó la oferta. Se levantó y empezó a gritar, diciendo que el perro estaría mejor en su hacienda, con mantas calientes, carne fresca y cuidados especiales que un pobre no podría darle. Le recriminó a Tomás que era egoísta por querer mantener al perro en la pobreza cuando podría tener una vida de lujos. El anciano, con mucha calma, se puso de pie, llamó suavemente al perro y le dijo a Silverio que el lujo es una cárcel para quien no tiene amor, y que el perro prefería un trozo de corteza de pan dado con amor que un banquete dado por contrato. Tomás se retiró de la mansión sin mirar atrás, dejando a Silverio con su oro y su rabia. Pero Silverio no se rindió. El deseo de poseer lo que el otro tenía se convirtió en una enfermedad. Unos días después, aprovechando que Tomás había bajado al pueblo y había dejado al perro descansando en el pequeño porche de su choza, Silverio envió a sus hombres para que se llevaran al animal. No fue un robo violento. Simplemente lo subieron a una carreta y lo llevaron a la gran hacienda. Silverio estaba convencido de que, una vez que el perro probara la comodidad, se olvidaría del viejo jornalero. Le mandó preparar la mejor habitación, le puso un collar de cuero fino y le sirvió la carne más tierna que sus cocineros pudieron preparar. Sin embargo, algo extraño sucedió. El perro ciego no probó ni un solo bocado. Se quedó sentado frente a la gran puerta de la mansión, con la nariz apuntando hacia la dirección de la choza de Tomás. Pasaron las horas y luego los días. Silverio intentaba acariciarlo, pero el perro se apartaba sutilmente,
no con agresividad, sino con una indiferencia que dolía más que un mordisco. El animal empezó a debilitarse, su pelaje perdió el brillo y sus gemidos durante la noche eran tan desgarradores que hacían eco en toda la propiedad. Silverio, por primera vez en su vida, sintió que su poder no servía de nada. Tenía al perro físicamente, pero su espíritu estaba a kilómetros de distancia, en aquel huerto humilde con el viejo Tomás. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios «El amor vale más». Y si disfrutas de estas historias que inspiran, suscríbete. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de fe y superación. Sigamos adelante con el desenlace de esta narración. El séptimo día, Silverio no pudo más. La presencia del perro en su casa ya no le daba curiosidad, le daba vergüenza. Ver a ese animal ciego, prefiriendo la inanición y el suelo frío antes que aceptar sus riquezas, le rompió algo por dentro. Esa misma noche, el hacendado subió al perro a su carruaje personal y condujo él mismo hacia la humilde vivienda de Tomás. Al llegar, vio al anciano sentado en su porche, con una vela encendida, mirando hacia el camino con una tristeza infinita. Tomás no había denunciado el robo, no había gritado, simplemente había esperado, confiando en que el vínculo que los unía era más fuerte que cualquier cadena de oro. Cuando Silverio bajó del carruaje con el perro en brazos, porque el animal ya estaba demasiado débil para caminar, ocurrió el milagro que el dinero nunca pudo comprar. En cuanto el perro olfateó el aire de su hogar y escuchó la voz quebrada de Tomás llamando su nombre, sus fuerzas regresaron de golpe. Saltó de los brazos de Silverio y, a pesar de su ceguera, corrió directamente hacia su dueño, lanzándose sobre él con una alegría que parecía iluminar la noche oscura. Tomás lloraba mientras abrazaba a su amigo, y el perro le lamía las lágrimas con una desesperación llena de amor. Silverio se quedó de pie en la sombra, observando la escena. En ese momento, en medio de la humildad de aquella choza, comprendió la gran verdad que había estado ignorando. Él tenía graneros llenos, pero su alma estaba vacía. Tenía sirvientes, pero no tenía amigos. Tenía poder, pero nadie lo amaba por lo que él era, sino por lo que él representaba. Vio al perro y al anciano y se dio cuenta de que ellos eran los verdaderos ricos. Eran felices con lo que cabía en sus manos porque no necesitaban nada más que su mutua compañía. El perro ciego veía mucho más que él. El perro veía el valor de la presencia, de la lealtad y del tiempo compartido. Silverio se acercó lentamente a Tomás y, por primera vez en décadas, no habló como un patrón, sino como un hombre herido. Le pidió perdón, no solo por llevarse al perro, sino por haber sido tan ciego como para creer que el dinero podía sustituir a la vida. Tomás, con la nobleza que solo tienen los que han sufrido mucho, lo invitó a sentarse y le ofreció una taza de café humilde. Esa noche, el hombre más rico del valle se sentó en un banco de madera astillada bajo las estrellas y descubrió que el sabor de ese café, tomado en paz y en buena compañía, superaba a cualquier vino caro que tuviera en su cava. A partir de ese día, don Silverio cambió. No regaló toda su fortuna de la noche a la mañana, pero empezó a usarla para el bien de su comunidad. Construyó una clínica para los ancianos y se aseguró de que ningún animal de la región fuera maltratado. Pero lo más importante fue que dejó de vivir para acumular. Empezó a visitar a Tomás todas las tardes, no para darle órdenes, sino para aprender de él. El perro ciego, que ya había recuperado su salud, siempre lo recibía con un movimiento de cola, reconociendo que aquel hombre ya no olía a ambición, sino a redención. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, a veces nos parecemos demasiado a don Silverio. Pasamos la vida corriendo tras una meta que siempre se aleja, creyendo que cuando tengamos esa casa más grande, ese mejor empleo o esa cuenta bancaria llena, finalmente seremos felices. Nos olvidamos de que la felicidad no es un destino, sino el camino que recorremos con las personas y los seres que amamos.
Nos volvemos ciegos espirituales, ignorando los pequeños milagros que nos rodean, el abrazo de un hijo, la lealtad de una mascota, el sabor de una comida sencilla, o el simple hecho de poder respirar un día más. La historia del perro ciego nos enseña que el amor no tiene precio porque no es una mercancía. No puedes comprar la paz. La paz se cultiva en el desapego y en la gratitud. No puedes comprar la lealtad. La lealtad se construye en la presencia constante, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Si hoy sientes que te falta algo a pesar de tenerlo todo, o si te sientes abrumado por lo que no tienes, detente un momento. Mira a tu alrededor. Busca esos vínculos puros y sinceros que tienes en tu vida, aquellos que no te piden nada a cambio más que tu tiempo y tu corazón. Puede ser tu familia, un buen amigo o esa lealtad silenciosa que te acompaña cada día. Ahí, en la sencillez de esos afectos, es donde Dios suele esconder las mayores bendiciones. Ser feliz con poco no significa que no debas prosperar. Significa que tu prosperidad no debe ser tu dueña. Significa entender que las mejores cosas de la vida no son cosas. Don Silverio aprendió que la verdadera riqueza es poder dormir por la noche sabiendo que no le debes nada a nadie y que alguien, en algún lugar, se alegra de que tú existas. Que esta reflexión te ayude a valorar lo que ya tienes hoy. No esperes a perderlo para darte cuenta de que lo tenías todo. Abre tus ojos del alma y empieza a vivir desde la gratitud, porque un corazón agradecido es un imán para los milagros. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceré mucho que des like y te suscribas para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.